Bienvenidos a esta clase de la asignatura de Seguridad Ciudadana. En este tema 12 trataremos el segundo tema relativo a los grupos especialmente vulnerables respecto a la materia que estamos tratando sobre la seguridad ciudadana. Los extranjeros y esos conceptos que vienen relacionados de una forma más o menos directa con la extranjería o con las personas de origen extranjero. Bien, hablaremos de discriminación, de racismo, de xenofobia. En materia de igualdad de trato hay mucha normativa, tanto general como específica, tanto nacional como internacional. Hay normativas básicas internacionales, hay normativas de la Unión Europea, como son directivas, convenios, protocolos. Hay otra normativa nacional, la normativa española, que desde la Constitución española hasta el Código Penal se ven reflejados algunos de los artículos casi directamente en esta materia. Es decir, hay delitos de amenazas a colectivos, hay contra la integridad, la moral y la tortura, la provocación e incitación al odio, la violencia y la discriminación. ¿Vale? Empezamos por los primeros conceptos de lo que es la discriminación, el racismo y la xenofobia. La discriminación, por motivo de origen racial, que es lo que vamos a tratar aquí, o étnico, puede existir, o vamos a ver unas pequeñas diferencias, unos pequeños matices. La discriminación racial directa es la que consideramos cuando se aplica o cuando hay una discriminación por origen racial, étnico, por su raza, por su color, por su idioma, por la nacionalidad o incluso por su origen. ¿Vale? Es tratar de una forma menos favorable al individuo por o a la persona por esto que acabamos de ver. La discriminación racial indirecta es bajo una aparente neutralidad en la que no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de discriminación, se encapsula o se enmascara y hay realmente unas desventajas reales. Luego tenemos el acoso discriminatorio, que son esas conductas, ya vamos a hablar de conductas, que no deseadas por el origen. Tratamos a esa persona de una forma distinta, diferente, que a lo mejor es de una raza distinta o tiene un color de piel que no es que el nuestro. Y luego hablamos de discriminación múltiple cuando hay diversos motivos por la discriminación. El odio hacia las mujeres, hacia lo inmigrante, bueno, pues puede darse distintas causas por las que hay una discriminación por distintos motivos. ¿Vale? Otros conceptos que también pueden venir relacionados con la discriminación, la xenofobia, el racismo, vamos a verlos aquí. Tenemos los estereotipos como el conjunto de creencias compartidas acerca de los atributos personales que caracterizan a ese grupo, a ese grupo de miembros de ese grupo. ¿Vale? Los prejuicios, las evaluaciones dirigidas hacia los grupos sociales y sus miembros, eso de prejuzgar las situaciones a raíz de esos estereotipos, de esas creencias en las que, sin ser comprobadas, las hemos escuchado, las hemos interiorizado desde muy pequeños, ¿vale? Tenemos ese estereotipo, bueno, pues los vamos interiorizando, los hacemos como buenos, aunque nunca estén contrastados y que sepamos que son más falsos que verdaderos, bueno, pues actuamos con esos prejuicios. El racismo, por su parte, es la actitud que incluye estereotipos y prejuicios y la intención de discriminar por ello. Es decir, va a haber distintos conceptos que veremos a lo largo del tema sobre el racismo moderno, el primario, el secundario, el racismo aversivo e incluso el racismo institucional. Otros conceptos como la xenofobia es la actitud de rechazo y exclusión de toda la identidad distinta a la suya, el odio a lo extranjero, lo mío es lo bueno, lo mío es lo válido, lo de los demás, lo extranjero, vienen a quitarme el pan, vienen a quitarme el trabajo, quieren vivir como yo, mientras que yo soy de aquí. Bueno, pues esa es la xenofobia. La intolerancia es la que niega la diversidad humana y los derechos del diferente, ¿vale? La mesofobia, el rechazo a la mezcla y a la convivencia intercultural, la islamofobia, el rechazo hacia el Islam y hacia la población musulmana, antisemitismo, el odio a los judíos, y la aporofobia, que es el odio y la hostilidad hacia lo pobre y los desamparados, los que habitualmente se conocen en los medios de comunicación como los sin techo. En España hay una gran preocupación entre la población española después del boom, a partir del 2001, de la inmigración, el mayor o menor sentimiento o sensación de la ciudadanía, del control de la inmigración, crea un sentimiento preocupante respecto a la llegada masiva o posible llegada masiva de la inmigración. ¿Vale? El extranjero se ve limitado porque no hay una recepción, no hay una incorporación a la cultura que tiene en origen ese país,
con lo cual no se siente integrado, no se atreve a denunciar si tiene algún tipo de problema. Este es un grupo especialmente vulnerable precisamente puesto que si llega un grupo de extranjeros en situación irregular, se incorpora en España, tienen que estar escondidos o consideran que tienen que estar escondidos, puesto que si les descubre la policía y comprueban que su situación es irregular, le pueden gestionar los papeles pues, para el retorno o para la expulsión a su país. Entonces, ¿qué pasa con estos sentimientos? Pues que tienen desconfianza, tienen miedo a la policía, piensan que a lo mejor la policía que tenemos aquí en la Unión Europea es igual a la de sus países en la que han tenido que huir pues porque estaban perseguidos por su ideología o por el lugar donde habían nacido o por cualquier otro motivo incompatible con estar en su lugar natal. Tienen miedo a ser expulsados, a que les localice la policía y se les expulse o se les mande a su país, con las represalias que ello puede tener dentro de su país, el hecho de haberse ido a otro país distinto, ¿vale? Y volver de una forma distinta a través de las autoridades españolas. Bien, tienen miedo a la victimización secundaria, que es la victimización que ya tienen la primaria, lo están viviendo, están padeciéndolo. La victimización secundaria es la que le dan las instituciones. En el momento dirán, en el momento que yo voy a denunciar que me han agredido un grupo de gente simplemente por el hecho de ser extranjero, ¿vale? Seguramente me van a tener allí detenido, me van a meter en la cárcel porque soy un extranjero. Bueno, pues son problemas de comunicación, son problemas también porque no aprenden nuestro idioma, porque no se pueden integrar de pleno, con lo cual se crea o se gestiona una situación en la que el extranjero no confía en la institución o las instituciones del país al que ha llegado. En España se ha modificado este año con la 1/2015 y la 2/2015 el Código Penal, y bueno, pues tenemos un delito, el delito de odio, que viene contemplado específicamente en el artículo 510 y bueno, y tenemos también, hace mención de él en el artículo 22.4 del Código Penal, que habla de los delitos de odio, que no necesariamente tienen que ser contra los extranjeros, pero bueno, sí que hace mención específica en el artículo 22.4, habla de cometer el hecho por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminaciones referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, la raza o nación a la que pertenezca, su sexo, su orientación o identidad sexual. Ahí vemos que también por razones de género, es decir, coge al colectivo de extranjeros y coge a otros colectivos. Esta novedad es de la Ley Orgánica 1/2015, como habíamos dicho, de 30 de marzo, y bueno, pues también otros motivos como nos aparece aquí en este artículo 22.4, la enfermedad que padezca o la discapacidad, es decir, son distintos motivos por los que se puede agravar el hecho para saber que estamos en un delito de odio. En particular el artículo 510 del Código Penal, el punto número 1, nos dice que los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra los grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, a la religión o creencias, a la situación familiar, a la pertenencia de sus miembros a una etnia, una raza, un origen nacional, su sexo, orientación sexual o enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión, bueno, que corresponda. Estamos viendo que hay articulado en el Código Penal que lo que potencia es perseguir este tipo de hechos. Desde las instituciones policiales a las instituciones públicas, desde el Ministerio de Interior, su Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, están con campañas de sensibilización, sobre todo en problemas de extranjería y mezclados además con la trata de seres humanos. Hay articulado también en la Ley Orgánica 4/2000 de regulación de la extranjería, que afianza o bueno, extiende la mano al extranjero a que si está padeciendo alguna situación injusta, es víctima de una red de trata de seres humanos, de explotación, no simplemente es una trata de seres humanos como se tiene considerado, como la mayoría de los ciudadanos piensa, de explotación sexual, también hay explotación laboral, también hay de menores, de órganos, de tráfico de órganos. Es decir, bueno, pues si algún extranjero piensa que está siendo víctima de un delito de odio por su raza, por su situación, por su nacionalidad, bueno, pues hay trípticos, los medios de comunicación se difunde a través de las redes policiales también, de los medios sociales, Twitter, Facebook y demás, donde puede ser más accesible tal vez para estas personas extranjeras, en la que dice cómo se puede denunciar y cómo identificar si está siendo víctima de un delito de odio.
Nada más por este tema, último tema de la asignatura de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias por su atención.